Hola, el día de hoy voy a explicar cómo elaborar un cartel científico. Muchas veces nos encontramos participando en congresos, en eventos científicos o incluso recibimos invitaciones para presentar los resultados de nuestro trabajo de investigación, pero no sabemos cómo hacerlo y de pronto el estrés y los nervios nos ganan por esa incertidumbre de cómo hacer mi cartel científico. Por tanto, ahorita daré muchos tips para que su cartel sea un trabajo exitoso. Básicamente hablaremos de los lineamientos, el diseño y recomendaciones que ustedes deben considerar para tener éxito en la presentación de sus trabajos científicos. Un cartel científico es un resumen gráfico de su proyecto de investigación. Y a través de la historia se han diseñado diferentes carteles. Es una herramienta que se ha utilizado en diferentes campos. En este caso lo vamos a enfocar al área de enfermería, para que nosotros tengamos un estilo de comunicación de nuestros resultados científicos. La función de un cartel es exponer de manera gráfica y breve, atraer la atención para entregar un mensaje. Imagínense ustedes que están en un foro donde hay una presentación de carteles y es un pasillo, están todos los carteles pegados y de pronto pasan los jueces, pasan sus compañeros. ¿Cómo atraer la atención para que su cartel sea un cartel exitoso? Aquí daremos diferentes tips, pero siempre considerar que esto básicamente es una lectura rápida, inmediata, directa y clara. Debe tener un impacto visual inmediato, como la imagen que se ve aquí en esta diapositiva. Dentro de estas características debe ser gráfico, tener gran impacto y exponer los puntos claves, transmitir la idea principal. Aquí para diseñar nuestro cartel, pues sí, hay que invertirle tiempo, hay que ver mucho ese vínculo de la parte científica con la parte estética. Para que tengas un cartel exitoso, debes de hacer mucho énfasis en la cuestión estética. Y aquí te diré cómo. Y bueno, esto del cartelismo es algo que surge pues hace muchos años, décadas, siglos, y básicamente es un medio de expresión artística o una expresión artística que va de la mano con la comunicación, con el arte, con la ciencia. Y nos sirve para promocionar y difundir los resultados de nuestra investigación. Debemos de incluir en el momento del diseño figuras geométricas claras, tener cuidado en la tipografía y en el contraste. Aquí si vemos la imagen, los colores están combinados y la tipografía de letra hace que sea atractivo. Y finalmente, no cargamos de información nuestro cartel, sino de manera resumida nosotros damos los puntos claves. Y bueno, siempre pues seguimos los estilos del momento. Posteriormente, en el momento en que nosotros estemos preparando nuestro trabajo, debemos de situarnos en que es un momento en el que lo vamos a presentar en un evento. Nos dan a veces 10 minutos para exponer un trabajo que a veces haces por meses o años y en 10 minutos tienes que resumirlo. Entonces, en los carteles que son impresos, debes de considerar que sea visible a 2 metros de distancia, porque si no lo logran ver los jueces, tus compañeros, básicamente no va a ser atractivo. Se sugiere que utilicen fondo blanco y letras oscuras. Esto va a hacer que sea más visual y que la información principal que tú utilices básicamente sean tus resultados. No se sugiere incluir el resumen porque en sí mismo el cartel ya es tu resumen. Y bueno, en el momento de diseñarlo, haz uso de diferentes paquetes de software para que puedas integrar diferentes elementos en un solo documento. Y como mencioné, esto está enfocado al área de enfermería y la enfermería se describe por una autora, Susan Kerouac, que es la ciencia y el arte de proporcionar cuidados. Y entonces,
Un cartel científico para esta profesión, pues es algo semejante, pero en este caso es un medio para transmitir esa ciencia y el arte del cuidado proporcionado. Creo que este concepto a mí me gusta mucho y lo vemos en esta imagen. Es una imagen muy visual, muy atractiva y en donde solo debemos incluir las ideas y los mensajes clave. Ya el tiempo que tú tengas es donde vas a explicar en qué consiste tu trabajo, pero las ideas claves siempre deben de estar precisas. Existen diferentes lineamientos para elaborar un cartel científico y son tips que tú debes de considerar en el momento en que hagas este diseño. Debe ser breve. Tu título debe tener máximo 12 palabras y en el título este debe estar centrado en mayúsculas y si observamos la figura, aquí nosotros incluimos diferentes tipografías y fondos, entonces cada uno pues logra un efecto visual diferente, entonces hagan ejercicios en el momento de escribir sus títulos. Estos no llevan acrónimos, símbolos, abreviaturas y tampoco los nombres de los hospitales. Para que tengan un título efectivo, tomen en cuenta estas recomendaciones que pues tienen un sustento bibliográfico y seguro van a tener un título atractivo y preciso. Otro punto que lleva a un cartel científico es la introducción. En la introducción nosotros debemos de ser muy breves. Aquí hay una regla de los 6. Esta regla básicamente la vamos a empezar a aplicar aquí para recordar que su información, sus párrafos no deben tener más de 6 renglones. Y básicamente en estos 6 renglones solo vamos a hablar de manera general el contexto, sobre qué estamos hablando, qué importancia tiene nuestra investigación y cuáles son las lagunas del conocimiento que vamos a abordar. No vamos a meter toda la historia, por ejemplo, del acceso vascular, no, sino de manera precisa qué voy a abordar del acceso vascular en este momento. Y a la hora de escribir el objetivo, se sugiere que solo incluyan el objetivo general, no incluyan los objetivos específicos. Y nuestro objetivo general debe tener congruencia con nuestro título y la pregunta de investigación. Porque a veces nuestro título dice una cosa y el objetivo ya se perdió. Entonces, básicamente es un juego de palabras en donde utilizamos las mismas frases que lleva nuestro título. Y solo que el objetivo siempre va a iniciar con un verbo en infinitivo. En este infinitivo, un ejemplo sería investigar, evaluar, medir, analizar. Y esto pues nos va a ayudar mucho para que nuestro objetivo tenga pues esa congruencia. Posteriormente, en el momento de realizar la metodología de la investigación, pues siempre es recomendable consultar alguna bibliografía de metodología, porque en el material y métodos nosotros debemos incluir el tipo y diseño, qué métodos utilizamos, explicar el proceso de selección de nuestra muestra, en dónde se validó el instrumento que estamos usando, si solo es una cédula de datos, y cómo realizamos nuestro análisis estadístico. O en su defecto, pues si el estudio es cualitativo, incluir los detalles del estudio cualitativo. Y ahora sí, cuando nosotros hablamos de los resultados de nuestro trabajo de investigación, debemos describir los hallazgos relevantes. Y básicamente se recomienda resumir la mayor cantidad de los resultados en tablas y figuras. Esto se hace más visual, más atractivo. Y existen diferentes checklists. Y si ustedes, por ejemplo, hacen una revisión bibliográfica, pues usen la metodología Prisma y aquí incluyan el diagrama de flujo que señala. Depende del tipo de estudio, aquí va a ser el tipo de checklist o de diagrama que ustedes utilicen. Posteriormente, para los resultados, también es recomendable utilizar figuras.
Y si nosotros colocamos una figura, estas deben de llevar un número, es decir, figura uno y cómo se llama. Y también debemos de haberla mencionado en la redacción de nuestros resultados. Siempre utilicen una fotografía de calidad porque a veces las fotografías están pixeleadas, no se ven y entonces esto le resta presentación a nuestro trabajo. Debemos de utilizar estas leyendas al pie, siempre cuidar el anonimato y la confidencialidad de la información. Y si utilizamos figuras que no son de nuestra autoría, debemos de citarlas en el texto y siempre colocar las fuentes de información, porque si no, pues esto se presta a malinterpretaciones de plagio. Posteriormente, si nosotros incluimos tablas, estas tablas deben de llevar, primero deben de llevar un número, tabla 1, un título breve, y esta tabla debe estar citada dentro del texto. Dentro de las recomendaciones para las tablas, no dejar celdas vacías, y todas las columnas de su tabla deben de tener un encabezado y asimismo tener los totales y siempre pues utilizar porcentajes. Esta es la recomendación, que nuestros resultados sean porcentajes y colocar la fuente de donde obtuvimos nuestra información. Y en su caso, si utilizáramos siglas, colocar notas explicativas a pie de la tabla. Y como recomendación, nuestros trabajos debe de abarcar máximo una página. Si nosotros utilizamos más espacio, entonces allí ya pierde atención, pierde interés y se ve muy encimado. En sí debemos de tratar que nuestras tablas estén limpias, porque a veces se ven muy cargadas. O, por ejemplo, si yo hubiese colocado el signo de porcentaje aquí después del 20, del 10, del 9, eso ensuciaría mi tabla y se vería muy cargada y no es necesario. Posteriormente viene el apartado de discusión. Y aquí nosotros en la discusión vamos a destacar resultados relevantes. Resultados que nosotros comparamos con otros estudios. Y vamos a interpretar qué diferencias y similitudes hay entre mi resultado con la publicación actual. Asimismo, debemos de señalar fortalezas y limitaciones del estudio. Finalmente viene un apartado de conclusiones y aquí siempre se recomienda que la conclusión solo sea un párrafo y esta debe de tener un grado de generalización. Al final del día, ¿qué concluimos con nuestro trabajo? ¿Qué encontramos? ¿Qué proponemos o aportamos? Y esta conclusión se debe de relacionar con el objetivo. Si hablábamos de la terapia intravascular, entonces al final, pues, ahora sí que, ¿qué concluiste? Y hacer referencia a las implicaciones de este estudio para nuestra profesión de enfermería. Y ojo, cuando incluyan sus referencias, pueden utilizar el formato Vancouver, que es el que más se recomienda en el área de la salud, o también pueden utilizar el formato APA. Lo que no se recomienda es que mezcles ambos estilos de referencia. Y bueno, aquí si vamos a utilizar el Vancouver, recuerden que estos van con números arábigos, consecutivos, en superíndices, y solo incluir las bibliografías que nosotros utilizamos, porque para un trabajo científico a veces usas más de 100 bibliografías y consultas más de 100, pero solo utilizaste 40, entonces solo incluir esas 40. Y para nuestro cartel, pues fuentes pequeñas. Y en el cartel solo las fuentes que estás refiriendo dentro del mismo, no las de todo el trabajo.